Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este taller. Permítanme primero presentarme. Mi nombre es Rafael Huaco, soy de la Iglesia Bautista Omega en la ciudad de Arequipa, Perú. Es un privilegio poder enseñarte en esta mañana y espero que sea de bendición para tu vida. Espero que te pueda ayudar esta lección. Y el tema que vamos a tocar hoy día es vive con urgencia. Vamos a ver las características de la evangelización, ¿sí? Para esto vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 5. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrir en Hechos capítulo 5, ¿sí? Chicos, quiero primero que te memorices esta frase. Vive con urgencia. Hay una urgencia en este mundo y es el hecho de que gente necesita escuchar el Evangelio. Gente está muriendo y necesita escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Y todos sabemos qué significa el Evangelio, pero si tú no sabes, te voy a hacer recordar, ¿sí? El Evangelio son las buenas nuevas. Quiere decir que son buenas noticias para este mundo. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias es de que Jesús murió por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús también dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, si puedes buscar Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el mundo necesita saber estas verdades. Sé que tienes amigos que quizás tienen problemas, están pasando cosas difíciles, y tú y yo sabemos de que Cristo es la única solución a su vida. Tú tienes la verdad en tus manos y no debes de callar. Esa gente está cegada, esa gente no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. No sabe cómo vivir su vida, está perdida. Pero tú, joven, tú sí sabes la verdad. Tú sabes de que la única manera de que una persona pueda llegar al cielo es por medio de Cristo Jesús y nadie más. Tú sabes esas grandes verdades y no debes de callártelas, debes de compartirlas. Yo te hago una pregunta que quizás la has escuchado antes y es el hecho de que ¿dónde estaríamos nosotros si alguien no nos hubiera compartido el Evangelio? ¿Dónde estarías ahora si nadie te hubiese compartido el Evangelio? Déjame contarte mi historia. Yo recuerdo cuando tenía más o menos 8 o 9 años, era un niñito, un gran amigo mío que influyó bastante en mi vida, que se llama Iván, él tocaba mi puerta para salir a jugar fútbol. Entonces todos los sábados, ¿no? Fin de semana, tocaba mi puerta para ir a salir a jugar fútbol y después me invitaba a la iglesia. Y fui a la iglesia y me empezó a gustar. Poco a poco me empezó a interesar más acerca de Jesús, hasta que un día llegó ese día tan esperado que acepté a Cristo como mi Salvador personal. Puse mi fe en Cristo Jesús. Mi vida cambió. Entonces, Iván, mi amigo, vivía con urgencia. ¿Sabes por qué? Porque para él no era importante solo ir a jugar fútbol. Eso no era importante para él. Él tenía una intención detrás de eso, ¿sí? ¿Y cuál era esa intención? Llevarnos a la iglesia, a mí y a los demás chicos que estaban con nosotros. Esa era la intención, llevarnos a la iglesia para que podamos escuchar de Jesús. Y hay personas, joven, que están esperando a que tú les compartas el Evangelio. Hay personas que están esperando ahí, quizás tienen problemas, y tú tienes que hablarles de Jesús. Tú tienes que compartirles de Jesús. Y es urgente. ¿Por qué digo que es urgente? ¿Qué podemos entender por la palabra urgente? Vive con urgencia. De que no hay tiempo. No hay tiempo. Es ahora, es pronto, lo antes posible. Necesita ser realizado con rapidez. Es como cuando alguien se está ahogando en una piscina, necesitamos salvarlo urgente, ¿verdad? Es ahora, no hay tiempo, se está ahogando, se va a morir. Y gente está rumbo al infierno, tú no sabes cuándo van a morir, tú no eres soberano para saber qué día va a morir tal persona o otra persona. Entonces es urgente, esa persona está rumbo al infierno. Tienes que compartirle el Evangelio, tienes que hablarle de Jesús, tienes que decirle de que el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es por medio de Jesús. Y eso tienes que compartirlo, es urgente. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, vemos la historia de Pedro y de Juan. ¿Qué está pasando aquí? Ellos estaban predicando el Evangelio,
pero ¿sabes qué? Fueron encarcelados por el sumo sacerdote y por una secta de saduceos. Ellos no querían que Pedro y Juan estén predicando de Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasó? Un ángel, ellos estaban encarcelados, entonces un ángel los liberó de la cárcel y les dijo: sigan predicando de la verdad. Sigan predicando el evangelio, sigan predicando la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos inmediatamente después fueron al templo a seguir predicando el evangelio. No les importaba lo que podían hacerle el sumo sacerdote o la secta de saduceos. Prefirieron que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces podemos ver que Pedro y Juan no paraban de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tienes que vivir con urgencia, joven. Vive con urgencia. Tus familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, tus amigas. Quizás aún no les has hablado de Jesús. Tú sabes lo que les espera: una condenación eterna, un rumbo al infierno por la eternidad. Pero ¿qué estamos haciendo? Tienes que vivir con urgencia cada día de tu vida. Y quiero compartirte 3 puntos en esta mañana, solo 3 puntos. Primero, que esto es un mandamiento, ¿sí? Esto es un mandamiento. Entonces vamos a Hechos capítulo 5, en el versículo, no vamos a leer todo, quizás por el tiempo, pero en el versículo 19, vamos a Hechos 5, 19, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, o sea, a Pedro y Juan, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, el ángel del Señor les dijo: id, que es un imperativo, id es una orden, y anunciad las palabras de vida a todo el pueblo. A pesar de que el sumo sacerdote les dijo que no, y encima los encarceló, ellos seguían obedeciendo a Dios. En el versículo 29 del mismo capítulo de Hechos 5, 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me encanta esta frase. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ver en la Biblia que Jesús, antes de ascender al cielo, nos dijo también un mandamiento que quizás tú lo conoces. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, un versículo muy conocido por todas las iglesias, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús está dando un mandamiento. Está diciendo: id y haced discípulos. Ve y haz discípulos. Más importante que el id es haced. Haz discípulos para Cristo Jesús. Pero ¿cómo vas a hacer discípulos para Cristo Jesús? Hablando de Jesús a otras personas, compartiéndoles el evangelio, compartiéndoles el plan de salvación. Es muy importante, chicos, en la vida cristiana obedecer a Dios. Es muy importante que tú estés obedeciendo a Dios. Debemos de ser hijos obedientes en todo lo que diga la Biblia. No solo en lo que pensamos que es mejor para nosotros. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás con el papá, la mamá, te da una orden, pero quizás no quieres obedecer porque no te conviene. Pero cuando te da algo que sí te conviene, sí lo obedeces, ¿verdad? Entonces, con la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer en todo. Todo lo que la Biblia diga y demande para nuestras vidas, debemos de ser obedientes. Y no solo en lo que nosotros queremos o pensamos que es mejor para nosotros o que es más cómodo para nosotros. Gente está muriendo cada día. En esta pandemia mucha gente ha fallecido y está yendo al infierno. Está rumbo al infierno y pasará la eternidad en ese lugar. O sea, ¿qué quiero decir? Que ya es tarde para ellos. Ese es un lugar de tormento. Y una vez que ya están ahí, ya no hay oportunidad para ellos. Ya es demasiado tarde. Es por eso que tu vida debe de ser con urgencia. Debes vivir con urgencia. Debes compartir de Jesús. Pedro y Juan nos dan un gran ejemplo acerca de esto, que a pesar de las dificultades que tenían, ellos no desobedecían a Dios. Fueron encarcelados, algo muy fuerte, pero ellos no desobedecieron a Dios. Y podemos aprender eso de ellos.
¿no? Quizás hay circunstancias difíciles en tu vida, o quizás tienes temor de hablar de Jesús a otras personas, que personalmente a mí me pasa bastante. Quizás tienes temor, no sabes cómo conversarle a alguien de Jesús, pero a pesar de todas estas cosas, antes que todas estas cosas que pasan, debes entender algo, que debes estar obedeciendo a Dios. Y Dios nos dejó un mandamiento y tienes que obedecerlo. Tienes que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto es un mandamiento. Recuerda, es un mandamiento. Hablar de Jesús no es solo porque el pastor te lo pide. Compartir el evangelio no es porque yo te lo estoy diciendo ahora. Es porque la palabra lo dice. La Biblia lo dice. Que debemos compartir la palabra de Dios, el evangelio, a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y si tú eres creyente, tienes que hacerlo. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Id y haced discípulos para Jesús. Bien, como segundo punto es busca oportunidades. Busca oportunidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver en Hechos 5, seguimos en Hechos 5, vamos al versículo 25, Hechos 5, 25, dice, vamos a leer, dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Busca oportunidades siempre, siempre chicos, siempre hay oportunidades para compartir el evangelio. Yo recuerdo el año pasado, yo trabajaba en una cafetería ya, pero ya me retiré para estar tiempo completo en el ministerio. Yo recuerdo que fui a esa cafetería donde yo trabajaba antes y ahí había un joven, obviamente que ya me reemplazó a mí, ¿no? Este joven trabajaba en esa cafetería y yo le saludé, le pedí un café para tomar, pero fácilmente yo pude irme. Fácilmente le pude decir, oye, mira, un café, por favor, y me voy. Pero ¿sabes qué? Yo me quedé, le hablé, le empecé a compartir de Jesús, lo invité a la iglesia y ahora, ¿sabes qué? Esa persona es un creyente. Esa persona puso su fe en Cristo Jesús. Tenía problemas, quizás problemas muy fuertes, pero ¿sabes qué? Dios le ayudó con eso. Dios le ayudó con eso. Que si yo de repente no le hubiese hablado de Jesús, si yo me hubiese ido quizás esa tarde y nunca más hubiese regresado a hablarle de Jesús en 1 o 2 meses, quizás ese joven no hubiese aceptado a Cristo como su Salvador, quizás hubiese tomado decisiones malas en su vida. Pero el hecho de que yo le haya hablado de Jesús, él pudo cambiar su vida. Él ahora tiene gozo. Dios está bendiciéndole grandemente en su vida. Y ese joven le está dando la gloria y la honra a Dios. Entonces, tú también debes buscar oportunidades. Chicos, siempre hay maneras de evangelizar a las personas. Siempre, no solo hay un método o 2 métodos, hay 1001 formas de hablar de Jesús a las personas, de que tú puedas compartirles. Quizás le puedas dar un folleto de tu iglesia, ¿no? En la tienda que vas a comprar a cada rato, quizás le puedas dar un folleto. Yo conozco a un amigo que tengo, es un misionero. Él siempre que está en su carro y va a echar a gasolina a un grifo, siempre agarra su billetera, ¿no? Saca para pagar la gasolina, pero también saca un folleto de la iglesia. Entonces le paga y le da, mira, un folleto para mi iglesia, te invito. Entonces son cosas que quizás tú puedes estar haciendo. Busca oportunidades. Siempre hay 1001 maneras de compartir el evangelio a otras personas. Quizás puedes hablarle a tu amigo de toda la vida, invitarlo a la iglesia. Hay otras maneras también de hablar, de compartir el evangelio. Conozco algunos métodos quizás que te puedan ayudar. Por ejemplo, una reunión de jóvenes que sea un sábado a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, tú puedes invitarlo a tu amigo a las 4 a comer una pizza o unas hamburguesas y después puedes pedirle que te acompañe a la iglesia. Entonces, tú puedes ahí compartir de Jesús. Puedes hacer de que tu amigo vaya a la iglesia y escuche el evangelio. De que escuche que la única manera de que pueda ir al cielo es por medio de Jesús. Vemos que siempre las personas buscan otras maneras de acercarse a Dios.
por sus obras, por otros métodos que están errados, pero sabemos que la Biblia dice que no hay otro camino al cielo sino es por medio de Jesús. Entonces, busca oportunidades, busca maneras de hablar de Jesús a otras personas. En Hechos 5, también en donde estamos, podemos ver que Pedro y Juan estaban en el templo predicando la palabra de Dios. Entonces, ellos salieron de la cárcel y fácilmente por temor se han podido ir, se pudieron retirar. No, ¿sabes qué? Mucho riesgo, mejor no. Otro día, que se calmen las aguas y después seguimos predicando. No, ellos vieron oportunidad, ya vamos al templo, sigamos predicando de Jesús, sigamos predicando la palabra de Dios. Entonces, busca oportunidades. En el libro de Hechos, en capítulo 3, Pedro cura a un cojo, ¿sí?, que estaba en la puerta del templo. Entonces, este cojo estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo limosnas, pero Pedro le dio algo mejor, le dio el evangelio, le compartió de Jesús. Él buscó esa oportunidad para hablarle de Jesús a ese cojo, porque vio una gran necesidad en él. Pedro se pudo entrar al templo y mirarlo, como todas las personas lo miraban, y se seguían entrando al templo. Y no hablarle de Jesús, no compartirle el evangelio. Pero ¿sabes qué? Pedro le habló de Jesús, buscó esa oportunidad. Entonces, joven, tú tienes que buscar oportunidades en tu vida para poder compartir el evangelio a otras personas. No simplemente nos quedemos en casa sin hacer nada, ¿verdad? Satanás sigue trabajando y nosotros también debemos seguir trabajando. Entonces, esto es algo que tú debes hacer todos los días. Debes hacer a cada rato, a cada momento. Donde estés, busca la oportunidad de hablarle de Jesús a las personas. No simplemente te quedes callado. Sé que muchas veces da miedo, da temor, pero una vez que hables de Jesús te va a dar gozo. Una vez de que compartes el evangelio a otras personas, te va a dar gozo. Te va a dar ganas de seguir hablando de Jesús. Pero tampoco vas a poder seguir hablando de Jesús si es que no te enamoras de Jesús. Entonces muchas veces escuchamos a nuestros pastores, a nuestros líderes decir: oye, comparte el evangelio, habla de Jesús. Está bien, pero si tú no te enamoras de Jesús, no vas a querer hacerlo. No, es como unos enamorados. Cuando el chico se enamora más de la señorita, está súper enamorado y cada día se enamora más, tiene ganas de hablar de ella con todas las personas. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. No, yo estoy casado ahorita y cuando yo estaba enamorando con mi esposa, tenía ganas de hablar de ella con mis papás, con mis hermanos, con mis primos, con mis amigos, porque estaba enamorado de ella. Bueno, estoy enamorado de ella y me da ganas de hablar de ella con todo el mundo, lo buena que es conmigo, lo bendecido que he sido con ella. Entonces, si tú no te enamoras de Jesús cada día de tu vida, no vas a tener ganas de compartir el evangelio, por ende no vas a buscar oportunidades y por lo tanto no vas a obedecer el mandamiento de Dios. Entonces tú quizás te preguntas: ¿cómo es que yo puedo enamorarme de Jesús? Lee su palabra, pasa tiempo con Dios. ¿No? Si un enamorado no pasa tiempo con su enamorada, su relación no va a crecer, ¿verdad? Si un esposo no pasa tiempo con su esposa, tiempo de calidad, su relación matrimonial no va a crecer, se va a deteriorar. Es igual la relación del creyente con nuestro Padre Dios. Si tú no estás pasando tiempo con Dios, si tú no estás leyendo su palabra, si tú no estás pasando tiempo en oración con Dios, entonces no te vas a enamorar de Dios, no vas a enamorarte más de Jesús y no vas a querer compartir más de Él. Muchas veces de repente he escuchado a jóvenes decir: sí, yo leo la Biblia, pero no oro mucho. O yo oro bastante, hermano, pero ¿sabe qué? La Biblia me da pereza, me da sueño. ¿Sabes qué? Si haces eso, es como entrar a una habitación, decirle a Dios: cállate, voy a hablar yo. Entonces, siempre tu relación con Dios debe ser con una comunicación completa. Leer la palabra y orar. Leer la palabra y orar. Y así vas a enamorarte cada vez más de Dios. Pero eso está en tu nivel de ser, en tu nivel personal, tu ministerio personal, que nadie ve, solo tú y Dios sabe. Entonces, tienes que buscar oportunidades para compartir el evangelio a otras personas. Y por último, joven, ya para terminar, esto es un trabajo constante. ¿Sí? Vamos al versículo 42 de Hechos 5.
En el versículo 42, este es uno de mis versículos favoritos, y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, esto es un trabajo constante. Lo que sucede en estos versículos es muy interesante. Una vez que el sumo sacerdote es convencido de que ya no lo siga obstruyendo a Pedro y a Juan, los deja ir, aunque igual los amenaza y les dice que no hablen de Jesús, pero al final los deja ir. Pedro y Juan se van con gozo por haber sido tratados mal a causa del nombre de Jesús. Y lo que sucede, lo que hemos leído, lo que sucede después, como te dije, uno de mis versículos favoritos, ellos, dice, todos los días, sin excepción alguna, no dejaban de predicar de Jesús en todas las casas y en los templos. Entonces, esto es un trabajo constante. Y ¿sabes qué, chicos? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es lo que nosotros debemos de estar haciendo en nuestras vidas. Todos los días debemos hablar de Jesús a una persona. Todos los días debemos orar por las almas perdidas. Podemos ver que esto es un trabajo constante de todos los días. Muchas veces te van a rechazar, muchas veces te van a insultar a causa del nombre de Jesús, pero ¿sabes qué? Tienes que seguir haciéndole. Quizás te dirán que lo dejes de hacer, que te han lavado el cerebro, que qué estás haciendo con tu vida, pero ¿sabes qué? Sigue hablando de Jesús. Aún en las circunstancias difíciles debemos actuar con gozo y debemos seguir hablando de Jesús en nuestras vidas. Vemos que Pedro y Juan dice que todos los días lo hacían. A veces hablamos de Jesús un día, esperamos 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, que no hablas a nadie más. ¿Hace cuánto tiempo que no estás hablando de Cristo a una persona? ¿Hace cuánto tiempo has dejado de evangelizar a las personas? Es algo que debemos hacerlo todos los días. Es un trabajo constante. Entonces no debemos dejar de hacerlo. Debemos dejar de estar tirados en la cama y levantarnos y seguir hablando de Jesús. Muchas veces por lo que quizás yo cuando era adolescente, y esto es algo que quizás yo cometía, pero no quiero que tú lo cometas. Yo cuando era adolescente no hablaba de Cristo, pero sabes que yo sabía la verdad. Yo sabía de Cristo. Yo miraba a mis amigos, 13, 14 años, yo miraba a mis amigos que estaban tomando, se estaban alcoholizando, se estaban algunos drogando, y yo sabía la verdad, yo sabía de Jesús, pero no les hablaba. No les hablaba, quizás por miedo, quizás por temor, pero como te digo, esto es un trabajo constante. Y Pedro y Juan, dice que una vez que los azotaron, fueron encarcelados, gozosos salieron y todos los días hablaban de Jesús. Como te dije, hablar de Jesús te va a dar gozo en tu vida. Te va a dar ganas de seguir hablando de Él. Pero es algo que tienes que hacerlo constantemente. ¿Sí? Bien, chicos, espero que esta lección haya podido ser de bendición para ti, te haya podido ayudar en tu vida. Recuerda que es un mandamiento, recuerda que debes buscar oportunidades y que esto es un trabajo constante de todos los días. Bien, chicos, recuerda lo que te dije, la frase que tienes que memorizar: vive con urgencia. Vive con urgencia. Gente está muriendo, gente se está yendo al infierno, quizás tus familiares, quizás tus amigos, tus vecinos. Vive con urgencia. Comparte el Evangelio. Bien, chicos, eso sería todo por esta mañana. Muchas gracias.